Por favor, escriben su nombre en el chat, por favor, de la reunión. Me avisan si están viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí. Hola, profe, buenas. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Vamos a esperar un momentito a ver quiénes más se conectan. En 5 minutos empezamos. Está bien, a dar inicio entonces. Todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a continuar A mí no me sale. No le sale, típico. Es por el internet, un poco lerdo. Ahorita le sale, A supongo. mí tampoco. Bueno, ya no me sale. Todavía no le sale. No, ya no, ya no. Me salía, pues ya no. Ok. Entonces vamos a hacer esto. A ver. Vamos a compartir otra vez. Ahora sí le sale. Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Ok. Pues vamos a continuar con esto, el tema de las calderas. Ya solo falta este y otro tema más y salimos de esto de calderas, que es un poco tedioso, es mucha teoría. Y como en el colegio no hay calderas para poder ver, entonces es un poco aburrido, ¿verdad? Pero de igual forma tenemos que ver. Entonces, ya sabemos que era una caldera, ¿verdad? Es una máquina de vapor que lo que hace es utilizar el proceso de combustión de un combustible, valga la redundancia, para calentar el agua hasta convertirla en vapor, ¿verdad? Y ese vapor se utiliza para diferentes cosas. Ejemplo, cuando hace muchos años con la primera revolución industrial, existían lo que eran las máquinas de vapor, los barcos, funcionaban con vapor, los trenes funcionaban con vapor. Okay, entonces, de ahí se empezó a utilizar el vapor para generar trabajo, mover motores, mover muchas cosas, ¿ok? Ahora, en la actualidad, esas cosas fueron reemplazadas por el petróleo, ¿verdad? Y además por la electricidad. Entonces el vapor es utilizado para otros fines. Ejemplo, en los hospitales siempre hay calderas porque las lavanderías necesitan lavar toda la ropa de los médicos y las enfermeras a altas temperaturas para matar todos los gérmenes y bacterias, ¿verdad? Ejemplo, en la cervecería, en todo hay varias calderas. ¿Por qué? Porque de hecho yo estuve trabajando un tiempo en la cervecería y para todo lo que era lavado de envases y todas las cuestiones de, de higiene, utilizan vapor, porque el vapor es mucho más apto para el lavado de todo lo que se utilice en alimentación, ¿verdad? Entonces el vapor es súper útil. Este, Vamos a ver, existen obviamente muchas más aplicaciones que esas, pero eso depende de, de la empresa, ¿verdad? Pero ese es en el final de una caldera, ¿verdad? O una máquina de vapor. Producir vapor de agua. O sea, el vapor de agua necesita un proceso, ¿verdad?, de combustión de cualquier combustible para poder producir la llama, y con la llama se calienta una superficie. Las calderas ya vimos que pueden ser de dos tipos, pirotubulares y acuatubulares, ¿verdad? Las pirotubulares son las que llevan los humos de la llama dentro de los tubos y el agua está rodeando los tubos, ¿verdad? Y las acuatubulares son las que llevan el agua por dentro de los tubos. Las que más se usan de estas dos son las pirotubulares, porque generalmente en las empresas no necesitan tanta cantidad de vapor.
Entonces, en las empresas que ocupan cantidades de vapor muy grandes o volúmenes muy grandes de vapor, tienen que utilizar calderas acutubulares. Pero generalmente, ejemplo, como el hospital, la cervecería, en lugares así, utilizan calderas pirotubulares porque la cantidad de vapor que necesitan no es tanta. Entonces, vamos a empezar. Bueno, también vimos las partes de la caldera, ¿verdad? Que eso es súper importante para, para poder entender el proceso de una caldera. Vimos que tenía válvulas de purga. Ahora vamos a ver para qué sirven las válvulas de purga. También vimos que tenía un manómetro. Un manómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión. ¿Okay? Si yo no estoy verificando o chequeando la presión de la caldera, esa caldera puede explotar, ¿verdad? Entonces es súper importante tener un correcto chequeo de la caldera y el funcionamiento. De hecho, todas las calderas tienen que tener un operario a cargo que esté vigilándola en todo momento, porque tienen muchas cosas que pueden dar grandes problemas y hasta ocasionar accidentes mortales. Entonces, tiene manómetros, tiene las puertas traseras y delanteras, tiene el hogar, que el hogar era donde se producía la combustión y el inicio de la llama, ¿verdad? Tiene algo que se llama un nivel de agua, ¿verdad? Un nivel que es para indicar por qué el nivel del agua que está dentro de la caldera, ¿verdad? Tiene también válvulas de alivio. Una válvula de alivio es para que cuando la presión sube más alto que lo que uno tiene seteado, entonces lo que hace es liberar vapor al ambiente para que la caldera no tenga tanta presión. También tiene varios dispositivos más que nosotros los vimos ya. De hecho, en el instrumento de evaluación ustedes tuvieron que haber puesto los dispositivos o las partes de la caldera. Entonces, es importante que ya dominen esa parte. Vamos a continuar entonces. Ahora, ¿qué vamos a ver este día? Son los problemas y soluciones en las calderas de vapor. Como toda máquina, las calderas también tienen problemas recurrentes que se pueden dar. Vamos ahora a ver cuáles son los problemas más generales que se dan en las calderas y cómo se solucionan esos. ¿Okay? Entonces, primero que todo, el primer problema que tenemos en las calderas son las incrustaciones. Como ustedes pueden ver en la imagen, esa parte que se ve por fuera de los tubos es un montón no sé si obviamente ustedes conocen las piedras en los riñones y cuando dicen que tiene piedras la persona, que son unas piedritas que se hacen por el calcio, ¿ok? Resulta que el agua que uno toma, la leche y todas esas cosas tienen calcio. Y es un calcio que está disuelto, obviamente. En el agua usted no ve que tenga piedritas ni nada de eso, pero cuando uno toma agua o cuando usted pone a hervir agua de la casa en cualquier recipiente, si usted mantiene ese recipiente hirviendo hasta que el agua se seca, van a quedar unos residuos de como un polvo blanco. Y esos residuos es lo que se hace en la caldera. ¿Por qué? Porque en la caldera el agua está hirviendo todo el tiempo, ¿verdad? Hierve el agua, entonces se forman esos residuos de, generalmente son de calcio, ¿verdad? Como el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, el hidróxido de calcio y silicatos de calcio, ¿ok? Entonces, todas esas, digamos que voy a seguir nombrándola como piedritas, se pegan en los tubos de la caldera y lo que hacen es hacer como unas capitas, como unas capas de una sustancia blanca que es súper nocivo para una caldera. ¿Por qué eso es malo para una caldera? Porque esas capas que se hacen en los tubos de la caldera son como aislantes térmicos, o sea que no dejan pasar la temperatura de manera eficiente. Entonces, como una caldera lo que hace es pasar la temperatura que está dentro de los tubos, porque ahí están los humos de la llama, esa temperatura tiene que pasar de adentro hacia donde está el agua, que es la parte de afuera de los tubos. Pero si tiene esta capa de calcio o esas incrustaciones, los tubos, esa temperatura o ese calor no va a pasar de adentro hacia afuera de los tubos. Es como que yo agarre una plancha y le ponga un pedazo de madera
y quiera planchar de una vez con ese pedazo de madera en medio, ¿verdad? Obviamente va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque no va a transmitir la temperatura de manera eficiente. Es igual con las incrustaciones. El calor que está dentro de los tubos no puede pasar hacia afuera si tiene ese montón es como una capa que se le forma ahí, como un sarro, ¿ok? Y ese sarro tiene ¿cómo se llama? La desventaja de que no es simplemente que se quita así, que usted va a quitarlo con la mano, no, eso se pega, ¿ok? Se pega totalmente en el tubo y hay que utilizar unos procesos químicos para poder arrancar ese sarro, ¿verdad? Entonces dice, las incrustaciones cristalinas y duras se forman directamente sobre la superficie de calefacción por cristalinización de las sales en disolución saturadas presentes en el agua de la caldera. Están constituidas esencialmente por carbonato de calcio, sulfato de calcio, hidróxido de calcio, silicatos de calcio y magnesio y aluminio. Las incrustaciones son peligrosas porque disminuyen la conductividad térmica de la caldera y producen un recalentamiento del metal expuesto a la llama. Además, estas incrustaciones se acumulan en el fondo de la caldera cuando se sueltan por dilataciones. ¿Okay? Entonces, los que le comentaba que esas incrustaciones hacen que no pase el calor de adentro de los tubos hacia afuera. Además de eso, como por dentro de los tubos lo que hay es los humos que produce la llama, o sea, eso está súper caliente dentro de los tubos. Y como el calor no puede pasar de adentro hacia afuera, esos tubos se van a recalentar y recalentar hasta llegar el punto donde los tubos se pueden empezar a agrietar. Y eso es lo que hace que la caldera se dañe. Entonces, eso es súper nocivo para la caldera. Entonces, este es el primer problema que se da en las calderas, las incrustaciones. ¿Okay? El segundo problema que se da en las calderas son las corrosiones. Obviamente, todo el mundo sabe que es corrosión o oxidación, cuando algo está herrumbrado, dicen, ¿verdad? Entonces, la corrosión, dice, es un proceso por el cual el metal en contacto con su medio ambiente tiende a cambiar su forma pura. Esto ocurre por pequeñas partículas de hierro, son disueltas por el agua y oxidadas por el oxígeno disuelto en ella, formando óxidos de hierro. Existen 4 tipos de corrosión: la general, la corrosión por pitting, la corrosión cáustica y la corrosión por anhídrido carbónico. En este tema, yo solo necesito que ustedes sepan que existe ese problema que es la corrosión y que uno generalmente a lo que lo asocia es a lo que uno llama derrumbre, ¿verdad? Algo está derrumbrado. ¿Okay? Eso también pasa en las calderas, obviamente. ¿Por qué? Porque las calderas son máquinas que tienen agua por dentro, ¿verdad? Y el agua en su interior tiene oxígeno, ¿ok? Y esas partículas de oxígeno que está disuelto en el agua son las que hacen que el metal se oxide. Ejemplo, si usted deja un pedazo de tubo de hierro tirado en cualquier parte, aunque no haya agua, se oxida. ¿Por qué? Porque está expuesto al oxígeno que tiene el aire, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el oxígeno? Cuando yo tengo una caldera, el oxígeno está disuelto en el agua. No es tanto como si estuviera al aire, ¿verdad? Pero en el agua hay oxígeno disuelto, ¿verdad? Ese oxígeno hace que la tubería se oxide. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en la imagen que está a la derecha, eso es una tubería oxidada. ¿Okay? En la imagen de la izquierda se ve más detalladamente la corrosión. Vea cómo se carcome el metal. ¿Okay? Obviamente, si yo dejo que un tubo sea carcomido y carcomido por la corrosión, entonces va a llegar un momento en que el tubo se va a dañar completamente y hay que cambiarlo, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Los tubos que tiene una caldera por dentro se pueden cambiar. Lo que pasa es que ese mantenimiento es súper caro, ¿verdad? Entonces es mejor cuidar la caldera para no tener que hacer el cambio de los tubos muy a menudo. Obviamente ese muy a menudo no es todos los años, ¿verdad? Una caldera puede durar varios años sin que esté dando problema y más si uno le da el correcto mantenimiento. Entonces ya vimos incrustaciones y corrosiones. Ahora vamos a ver arrastres. Los arrastres son otro tipo de problemas que se dan en las calderas. Dice, el arrastre de condensado en una caldera tiene relación con el suministro de vapor húmedo, o sea, las gotas de agua.
Estas gotas de agua que llevan consigo sólidos disueltos y en suspensión favorece los depósitos e incrustaciones de sosa cáustica y de sales de sodio en la caldera y las tuberías de vapor. O sea, ¿qué pasa con esto? Resulta que el agua que ustedes toman todos los días no es agua pura, no es H2O como uno lo ve en química, ¿verdad? El agua que uno toma todos los días tiene un montón de sólidos disueltos, como tiene cloro, tiene azufre, tiene calcio, tiene un montón de cosas que ustedes no pueden ver, pero ahí están disueltas en el agua. Por eso el agua que ustedes toman es un conductor de la electricidad porque tiene sólidos disueltos o minerales dentro del agua, ¿ok? Esos minerales o sólidos disueltos son los que hacen que haya muchos problemas en las calderas. De hecho, lo que vimos anteriormente, como las incrustaciones, son debido a estos sólidos disueltos, ¿verdad? Ahora, esta cuestión del arrastre, lo que quiere decir es que cuando el agua se evapora, ¿okay? El vapor también lleva unas pequeñas gotas de aguas que no están totalmente evaporadas. Esas gotitas se van por las tuberías o llegan a ciertas partes de la caldera donde no deberían llegar y llevan consigo un montón de sólidos disueltos que hacen que los daños no solo se queden ahí dentro de la caldera, sino en todas las tuberías de vapor. ¿Ok? Entonces, el arrastre de condensado es un problema tanto para la caldera como para todas las tuberías que conducen el vapor que sale de la caldera. ¿Ok? Vamos a ver otro problema de las calderas son los depósitos. Okay, antes les mencioné de las incrustaciones. ¿Se acuerdan que eran como una capita de como un sarro que se le hacía a los tubos? Resulta que ustedes saben que cuando un metal se calienta, se expande, ¿verdad? Y cuando se enfría se hace un poquito más pequeño. Uno casi no lo nota, pero eso pasa con todos los materiales. Cuando hace mucha calor, entonces el material se hace más grande, un poco, pero se hace más grande. Por eso cuando ustedes están en una casa y está haciendo demasiada calor, el cielo raso o el techo empieza a sonar, como a hacer crujidos, porque el material se está expandiendo, ¿ok? Eso mismo pasa en las calderas, como está tan caliente por dentro, entonces empieza a calentarse. Entonces, cuando se enfría, se encoge y cuando se calienta, se expande. Y esas, cuando se calienta y se enfría y se calienta y se enfría, eso hace que todas esas incrustaciones que estaban pegados en los tubos, algunas de ellas se caigan. Y eso va a parar en el fondo de la caldera, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Todas esas incrustaciones que estaban en los tubos van a caer al fondo de la caldera. ¿Y qué pasa? Que eso también hace que el calor no pase de forma eficiente hacia afuera de los tubos, ¿ok? Entonces, eso hace que se haga una capa de un montón como de basura dentro de la caldera. Y eso también evita que la caldera funcione adecuadamente. ¿Ok? Dice, el agua que contiene la caldera tiene sólidos en suspensión que provienen del agua de alimentación o de aditivos y procesos de eliminación de las incrustaciones que se decantan en el fondo de la caldera en forma de lodos. A toda esa basura que está abajo de la caldera se le denomina lodos. ¿Okay? Es como barro, digamos. En realidad no es barro como el que nosotros conocemos, pero así se le denomina a toda esa basura que está en el fondo de la caldera. Y en este momento, en esa foto que ustedes ven al lado izquierdo, se ven como unos pedazotes grandes, pero no es que los pedazos son así de grandes, sino que ese es un zoom, ¿verdad? Entonces, esos son como basuritas pequeñitas que caen al fondo de la caldera, pero son tantas que se logra hacer una capa, ¿verdad? Dice que estos lodos provocan sobrecalentamiento en el metal al no dejar que el mismo se refrigere correctamente. ¿A qué se refieren con refrigere correctamente? Resulta que ustedes saben, ¿verdad? Que dentro de los tubos de la caldera, si es pirotubular, dentro de los tubos están los humos de la llama, ¿verdad? Esos humos calientan el metal por dentro de los tubos. Pero si esos tubos
por la parte de afuera están rodeados con agua, entonces se refrigeran, hace que el calor no sea tanto. ¿Qué pasa si esos tubos tienen un montón de incrustaciones y las paredes de la caldera tienen un montón de depósitos? Entonces ese calor o esa agua no está en contacto total con el metal, entonces no se refrigera el metal correctamente y eso hace que se recaliente y se puedan hacer grietas en el metal. Entonces eso es súper importante también, dar mantenimiento. ¿Para qué? Para que no existan depósitos dentro de la caldera. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales impurezas que hay en el agua de aportación? Cuando yo estoy hablando del agua de aportación es el agua que se le mete a la caldera, ¿verdad? Entonces, el agua que se le mete a la caldera dice que puede tener calcio, magnesio, materiales en suspensión coloidal, o sea, pequeñas particulitas que sí se pueden ver con los ojos. De hecho, ustedes agarran un vaso de agua que sea transparente y se ponen a observarlo fijamente, el agua tiene un montón como de partículas muy pequeñas que apenas es que se ven, ¿verdad? Esos son materias en suspensión coloidal. También tiene sulfato, hierro, cobre, cloruro, sílice y oxígeno disuelto. Todas esas impurezas que tiene el agua, uno lo llama impurezas, obviamente, pero son impurezas para la caldera. A la hora de nosotros tomar el agua, eso no son impurezas, porque eso más bien le ayuda al ser humano en muchas cosas. Nosotros tenemos que tener calcio, necesitamos el magnesio, necesitamos los cloruros, el oxígeno también lo necesitamos para las células. Entonces, para nosotros no es malo, pero para las calderas es sumamente dañino. ¿Por qué? Porque hace que se den esos problemas que anteriormente les estaba mencionando. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tratar de eliminar todas esas impurezas que tiene el agua. Vamos a ver qué debemos hacer para que este agua de aportación sea menos, tenga menos impurezas. Dice, intervenciones que se deben tomar en cuenta en el mantenimiento de las calderas. Dice, uno tiene que tratar que el agua de aportación para eliminar aquellos elementos químicos del agua que son perjudiciales. Entonces, hay que tratar el agua, o sea, darle un tratamiento al agua que viene de la tubería para que cuando llegue a la caldera, todos los elementos que son perjudiciales sean eliminados. ¿Ok? Además, ya cuando el agua está dentro de la caldera, también hay que darle un tratamiento para eliminar, además de lo que ya le eliminamos. Obviamente es como cuando usted pasa algo por un filtro. Usted va a quitar un montón de cosas, pero siempre se filtran un montón de cosas que no puede quitarle, ¿verdad? Entonces, dentro de la caldera se dan otros tratamientos para seguir eliminando cosas que no debería tener el agua. Y además de eso, hay que tratar los condensados. ¿Qué son los condensados? El agua que se va por la tubería. Yo les recordé antes que además en la tubería se supone que solo va a haber vapor, ¿verdad? Pero obviamente entre más distancia viaje el vapor se va enfriando y el vapor que se enfría se convierte en agua, ¿ok? Y esa agua es perjudicial para las calderas, entonces esa agua hay que eliminarla, hay que dejar que en las tuberías solo exista vapor, ¿ok? No agua, ¿ok? Bueno, cuando digo el vapor y el agua es lo mismo, ¿verdad? Nada más que me refiero que en la tubería solo debe haber agua en forma de vapor. El agua en forma líquida hay que eliminarla. Esos son los condensados, agua en forma líquida. ¿Ok? Y además, por último, hay que hacer un control de purgas. ¿Ok? Ahora más adelante vamos a ver qué son purgas. Vamos a ver los tratamientos físico-químicos que se le dan al agua de aportación. O sea, ¿qué tratamientos necesito hacerle al agua para eliminar esos impurezas que tiene? Dice que entre ellos está la clarificación, el desendurecimiento, descarbonatación, la desmineralización y la desgasificación. Vamos a ver uno por uno. Primero que todo, la clarificación. Dice, la clarificación del agua de aportación es la filtración, es filtrar el agua que uno aporta a la caldera. ¿Y qué hace la clarificación? Retener las materias minerales u orgánicas contenidas en el agua bruta. ¿Ok? O sea, quitarle el hierro, quitarle las sales, quitarle todas las materias coloidales que trae el agua.
¿ok? ¿Qué es lo que no le quita esto? No le quita el calcio, no le quita el sulfato, no le quita los elementos. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Entonces la clarificación es como un tipo de filtrado que se le hace primero al agua. ¿Ok? Hay que hacérselo, ¿por qué? Porque si yo no le hago este proceso de clarificación, entonces el siguiente proceso que vamos a ver no va a funcionar adecuadamente. El segundo proceso que se le hace dice desendurecimiento por intercambio iónico. ¿Ok? Esto lo que hace es, dice, tiene por objeto la eliminación de toda la dureza del agua. Cuando uno habla de dureza del agua, lo que está hablando es de las impurezas como el calcio y el magnesio o el sodio. Esas impurezas que producen las incrustaciones son elementos, ¿ok? Que se pueden quitar por medio de este proceso de intercambio iónico, ¿ok? Entonces, el desendurecimiento por intercambio iónico lo que hace es quitarle todos esos elementos que tiene el agua que no necesitamos. El calcio, el magnesio, ¿ok? El calcio y el magnesio los vamos a sustituir por otro tipo de elementos que ya sabemos que no se van a incrustar en el material, ¿ok? Entonces le quitamos el calcio y el magnesio y le vamos a poner sales de sodio, ¿ok? Porque ya se sabe, obviamente por procesos químicos y por investigaciones, que las sales de sodio no se incrustan en las tuberías. Dice, para este proceso se utilizan resinas de intercambio iónico. ¿Ok? A la salida del ablandador, la dureza total del agua es prácticamente nula. O sea, quiere decir que cuando ya pasa por este proceso se le elimina casi el 100% del calcio y del magnesio. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por si no entendieron la parte de las sales de sodio. La sal de sodio es como la sal que utilizamos nosotros en la casa. Eso es cloruro de sodio. ¿Ok? Esa es la sal de mesa, ¿verdad? Entonces lo que se hace es agarrar sal normal y mezclarla con el agua. Ese proceso lo que hace es quitarle todo el calcio y el magnesio que tiene el agua y intercambiar eso por sodio. ¿Ok? Y yo sé que el sodio no se me va a incrustar en el metal, va a seguir disuelto en el agua, aunque se aumente la temperatura del agua. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacer ese proceso de desendurecimiento por intercambio iónico. Dice, cuando la resina está saturada en iones de calcio y magnesio, es necesario regenerarla haciendo pasar la resina por medio de una solución saturada de cloruro de sodio o salmuera. Okay. Obviamente es un proceso que generalmente las empresas contratan para que lo haga otra empresa de afuera en cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con el siguiente. Bueno, aquí viene un ejemplo. Aquí tenemos dos tanques, ¿verdad? En estos dos tanques lo que se hace es el tratamiento del agua. Entonces entra el agua que viene de la tubería y pasa por estos dos cilindros que están a los lados. Estos cilindros que están a los lados lo que tienen es esas sales de sodio que se van a intercambiar con el calcio y vamos a ver, se me olvidó el calcio y el magnesio que trae el agua y se lo van a eliminar. Ese tanque que está en el centro es el que tiene sal. Esa sal es la que se utiliza para como activar las resinas que están en los tanques. Porque sin esa sal, entonces no puede haber ese cambio. ¿Okay? Una vez que el agua sale de la tubería y va para la caldera, ya viene sin el magnesio y sin el calcio, que son los dos elementos que producen incrustaciones en la caldera. ¿Okay? Dice, descarbonatación por resinas carboxilas. Dice, este es otro método para eliminar la dureza del agua en forma de bicarbonato de sodio y bicarbonato de magnesio. ¿Okay? Al igual que el proceso anterior, cuando la resina está saturada, es necesario regenerarla haciéndola pasar por una solución ácida. Estos dos tipos de ablandamiento del agua de aporte se traducen en un ahorro energético debido a la reducción de sustancias de las purgas de desconcentración. Entonces, que vimos anteriormente, el desendurecimiento por intercambio iónico,
y la descarbonatación por resinas carboxilas son dos procesos diferentes, pero hacen lo mismo. Entonces, no es que los dos se tienen que dar, sino que generalmente se escoge uno de los dos para la caldera que se está utilizando, ¿verdad? Eso sí, obviamente uno puede ser más caro que el otro y tienen diferentes características, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos dos procesos? Eliminar el calcio y el magnesio de, de las aguas de aporte de la caldera. ¿Okay? Dice, desmineralización total por intercambio iónico. Dice, si ustedes ven acá, anteriormente es desendurecimiento por intercambio iónico. Ahora es desmineralización, o sea, quitar los minerales. Dice, este tipo de proceso elimina tanto el magnesio, el calcio y el sodio del agua, reemplazándolos por hidrógeno, por medio de resinas catiónicas, que una vez agotadas se regeneran por medio del ácido clorhídrico, así como elimina el sulfato, el cloruro, el bicarbonato y nitratos por medio de una resina aniónica que se intercambia estas sustancias por un anión básico de hidróxido. La regeneración de esta resina se da mediante una solución hidróxido de sodio al 4%. ¿Okay? Este es otro proceso. De los tres que he mencionado anteriormente, digamos, este primero, el desendurecimiento por intercambio iónico, la descarbonatación por resinas carboxilas y la desmineralización total por intercambio iónico, este es el más eficiente. ¿Okay? Porque además de eliminar el calcio y el magnesio, también elimina los sulfatos, el cloruro, el bicarbonato y los nitratos. Entonces le elimina un montón más de cosas al agua. ¿Okay? Por lo tanto, es mucho mejor este proceso que los anteriores. Y en una caldera se pueden escoger cualquiera de estos, ¿verdad? Eso sí, este es el más caro de todos. Entonces es importante, dependiendo de la empresa, se toma en cuenta eso, ¿verdad? Que dependiendo del gasto que se haga y todo eso, no vale la pena utilizar un proceso tan caro, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Otro proceso que se le da al agua antes de ingresar a la caldera es la desgasificación, dice. Su función es eliminar el oxígeno y el anhídrido carbónico disueltos en el agua de alimentación para prevenir problemas de corrosión. Los procesos que les mencioné anteriormente eran para eliminar las partículas que ocasionaban incrustaciones en la caldera. La desgasificación no es para eso, es para eliminar el oxígeno y el anhídrido carbónico del agua. ¿Esto en qué nos beneficia? En que ya no se va a dar la corrosión. ¿Por qué? Porque para que se dé la corrosión tiene que existir el oxígeno. Para que algo se oxide, obviamente tiene que haber oxígeno. Entonces, si nosotros eliminamos el oxígeno disuelto del agua, no se va a poder dar la corrosión. Dice, y los procesos anteriormente citados son tratamientos que se le dan al agua antes de ingresar a la caldera. O sea, no se le dan anteriormente a que el agua ingrese a la caldera, por lo que los podríamos llamar tratamientos externos del agua de caldera. Ahora sí, también existen tratamientos que se le dan al agua cuando ya están dentro de la caldera. ¿Okay? Este tipo de tratamientos dice que se utilizan para acondicionar el agua añadiéndole cantidades muy pequeñas de productos químicos que transforman el comportamiento de las sustancias en el agua. ¿Okay? Eso sí, estos tratamientos internos químicos que se le dan al agua hay que tener ciertos cuidados porque dependiendo en qué utilicemos el vapor del agua, le vamos a poder hacer estos tratamientos químicos o no, ¿verdad? Ok, entonces eso es importante. Vamos a ver esos tratamientos químicos. Dice, inhibidores de incrustación y dispersantes. Como les mencioné anteriormente, los procesos que se le dan al agua antes de llegar a la caldera, les eliminan ¿cómo se llama? El calcio y el magnesio y otros elementos, pero no el 100%. Siempre quedan partículas o átomos disueltos en el agua, aunque sea un poco. Entonces, lo que se hace es que cuando el agua ya está dentro de la caldera, se le incluyen inhibidores de incrustación y dispersantes, que estos son, dice, existen dos tipos de inhibidores, los que impiden la formación de incrustaciones cristalinas y los que impiden la formación de depósitos.
Este tipo de tratamientos se utilizan además de los tratamientos externos ya mencionados para asegurar que la dureza total del agua dentro de la caldera sea de 0%. Algo importante que no les había mencionado es que cuando alguien les hable de agua dura, ¿ok? No es que es hielo, ¿verdad? El agua dura es agua que no ha sido tratada, o sea, que contiene todas los minerales y las sales disueltas. Ejemplo, el agua que ustedes toman, normalmente a eso se le llama agua dura, ¿ok? Y el agua blanda, ¿ok? Es cuando ya ha pasado por todos esos procesos, o sea, que ya es más pura, ¿ok? Pura para la caldera, ¿verdad? Ya no tiene ese montón de cosas que trae el agua que uno toma, ¿verdad? Pero que cuando el agua que uno toma tiene que tenerlas porque nosotros necesitamos de todos esos minerales, en cambio la caldera no. ¿Okay? Inhibidores de corrosión, dice, tiene como objetivo reducir al mínimo la velocidad de corrosión. Uno de los más comunes es el caso de los inhibidores de fosfato, que hace que se forme fosfato ferroso en las paredes de la caldera y los tubos que dan origen a una pequeña capa protectora. Otro caso es el inhibidor de hidróxido, ya que produce un pH suficientemente alcalino, el cual es insoluble en el agua y adherente. Otra función de este tipo de inhibidores es reducir la cantidad de oxígeno disuelto en el agua que pueda provocar corrosiones muy profundas. Entonces, los inhibidores de corrosión, ¿qué hacen? Eliminar todos los factores que pueden provocar la corrosión en las tuberías. ¿Sí? Entonces, ya vimos que existen procesos que hacen que no se den que no se den muchas incrustaciones, otros que no hacen que no se den mucho la sedimentación, ahora unos que hacen que no se dé mucho la corrosión, ¿verdad? Tanto antes de entrar el agua como después de que el agua está dentro de la caldera, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de tratamiento del agua que se le da cuando ya está dentro de la caldera, que es los tratamientos de los condensados, ¿ok? Ya les expliqué que los condensados es el agua líquida que se va junto con el vapor, ¿verdad? Este tratamiento se da al añadir aminas en las líneas de alimentación del agua, ¿ok? Ya que estas neutralizan la acción del ácido carbónico. Este compuesto produce corrosión en las líneas de condensado y las aminas fílmicas protegen las líneas tanto de alimentación como de retorno de condensados, perdón. Entonces, el tratamiento de condensados lo que hace es como neutralizar la acción de este ácido carbónico. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el ácido carbónico? Producir corrosión. Entonces, no es que eliminan los condensados, sino que esas aminas lo que hacen es que todas estas partículas que llevan los condensados, porque les expliqué que es el agua que va, además del vapor, se va el agua por las tuberías y esa agua lleva un montón de o varios sólidos disueltos todavía, ¿verdad? Entonces se le introducen aminas, perdón, que lo que hacen es neutralizar esos sólidos disueltos que lleva el agua para que no produzcan corrosión en las tuberías de vapor, ¿verdad? Por último, tenemos las purgas de las calderas. Las purgas, no sé si algunos han escuchado esa palabra. Una purga es como quitar todo lo que tiene por dentro, todo lo que uno tiene malo por dentro. Ejemplo, cuando alguien dice que se va a purgar, lo que hace es tomarse un poco de magnesia o algo para quitar todo lo que tiene el estómago, ¿verdad? Es igual en una caldera. Una purga lo que hace es sacar todos los sedimentos que tiene la caldera en la parte de abajo o en la parte de arriba también, ¿verdad? Entonces, todos esos lodos que están en la parte de abajo se eliminan con purga. Dice, consisten en extraer de la caldera un porcentaje de agua que allí se encuentre, reemplazándola por agua de alimentación más pura que generalmente está constituida por una mezcla del condensado que se recupera y de la cantidad del agua de aportación necesaria para completar el caudal requerido por la caldera. La cantidad de purgas requeridas en la caldera se define por medio de la medición de cloruro del agua, de alimentación y agua de la caldera. Se dividen en purgas de fondo o lodos y purgas de superficie o sales disueltas. Entonces, las purgas del fondo es para sacarle todos aquellos
¿Se acuerdan que vimos una imagen donde había un montón de basurita en la parte de abajo de la caldera? Las purgas de fondo son para quitarle todo lo que hace, se abre la válvula de purga y sale todo el agua que está en el fondo. Y esa agua obviamente es la que tiene todos los lodos o toda la basurilla esa. ¿Ok? Y las purgas de superficie son un poquito, son para quitar lo que está en la superficie del agua. ¿Ok? Vamos a hablar primero de las purgas de fondo. Dice, tiene el objetivo de eliminar las sustancias que se han precipitado en el fondo de la caldera, normalmente en forma de lodos. Esta está formada por una válvula de accionamiento rápido para favorecer la extracción de las impurezas y un temporizador para programar los ciclos de purga de fondo requeridos por el tratamiento del agua utilizados. Entonces, generalmente, esta purga puede ser manual o automatizada. Puede haber simplemente puede ser un PLC que le diga a la válvula cada cuánto abrirse. ¿Ok? Y cada vez que se abra va a eliminar impurezas que tiene el agua, ¿verdad? Porque si ustedes agarran un poco de agua que tiene, ejemplo, ustedes agarran el agua y empiezan a echarle tierra y la baten, queda toda la tierra dispersa en el agua, pero si la dejan un tiempo, toda el agua toda la tierra se va para el fondo, ¿verdad? Eso pasa en las calderas también. Todo eso que se va para el fondo, yo lo puedo eliminar con una purga de fondo, abriendo una válvula que todo lo que está en el fondo me lo va a sacar. Y una vez que se hace esa eliminación, entonces se vuelve a cerrar la válvula. Quedamos en lo que era purgas de fondo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, dice que, bueno, las purgas de fondo es para eliminar los sedimentos que están en el fondo de la caldera. Ahora, podemos tener también purgas automáticas de superficie. Dice, está compuesta por un sensor de conductividad y una válvula con actuador y un controlador. O sea, con un PLC. El sensor de conductividad mide la conductividad del agua de la caldera y envía esta información al controlador, el cual compara el dato con uno previamente fijado y toma la decisión de abrir o no la válvula. Si no se purga adecuadamente la caldera, puede provocar fenómenos de espuma y arrastres en contaminación del vapor. Entonces, esta válvula se localiza en la parte de arriba de la caldera, ¿ok? Entonces, es como a un lado de la caldera hasta donde llega el nivel más alto. ¿Qué pasa? Que hay algunos partes o sólidos que están en el agua que cuando está caliente se van para la parte de arriba del agua, no para la parte de abajo. Entonces, para eliminarlos, todos esos sólidos disueltos que les digo que se van para la parte de arriba son sales. Entonces, entre más sales tenga el agua, es más conductiva, o sea, más conduce la electricidad. Entonces, lo que hace el sensor es medir esa conductividad que tiene el agua y enviar esa información a un PLC. Y el PLC toma la decisión de cuando ya el agua está muy conductiva, o sea, conduce mucho la electricidad, entonces abre esa válvula. Y lo que hace es, como está como en un lado, entonces solo se va a la parte de arriba del agua. Y ahí es donde sale la parte que estaba con más sólidos disueltos, ¿verdad? Entonces, eso es otro tipo de purgas, ¿verdad? Que se dan en la caldera. Una es las purgas de fondo y otras son las purgas de superficie. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de los controles, ¿verdad? Que se le deben dar a la caldera. Dice, la eficiencia de un tratamiento depende en gran parte de una buena aplicación y por otra parte de su control. Por esta razón es necesario poner de manifiesto la importancia de que sean empresas especializadas las que se encarguen de realizar los controles en coordinación con los operadores de calderas. Normalmente los puntos de control son el agua bruta, el agua bruta es el agua dura, o sea, el agua que sale del tubo, el agua tratada, el agua del interior de la caldera y el agua de condensados. Esos son los 4 puntos a los que se le da control en una caldera. Generalmente el mantenimiento de una caldera lo hace una empresa exterior, ¿okay? Y lo que se tiene son técnicos en la empresa que estén dándole mantenimiento, pero el mantenimiento general,
Ejemplo, cuidando que esté bien la temperatura, la presión, y dándole un mantenimiento general. Entonces, todo el tratamiento que se le da al agua generalmente se contrata con una empresa de afuera. ¿Por qué? Porque eso se hace cada cierto tiempo y esas empresas tienen ya personas o químicos que le hacen estudios al agua y que llevan ciertos estudios mes con mes del agua de la caldera. Entonces, generalmente esos tratamientos los hace una empresa de afuera, ¿verdad? Que se dedica solo a eso. Entonces, eso es todo sobre los tratamientos de la caldera. Entonces, vimos cuáles son los problemas más comunes de la caldera, ¿verdad? Las incrustaciones, la sedimentación, la oxidación. Bueno, le digo oxidación, pero era corrosión, ¿verdad? Además de eso, teníamos distintas impurezas que tenía el agua, ¿verdad? Como el calcio, el magnesio, también teníamos sólidos en suspensión y varios que vimos, ¿verdad? Además de eso, una vez que vimos los problemas que se pueden dar en las calderas, también vimos métodos para eliminar esos problemas. No del todo, pero en un gran nivel, ¿verdad? Digamos, se puede eliminar el 90% de los problemas de la caldera si se trata el agua tanto antes de entrar en la caldera como después de que ya está el agua dentro de la caldera, ¿verdad? Además de los tratamientos que se le dan a los condensados. Entonces, eso sería el tema de calderas. Voy a salir un momentito. Voy a dejar de compartir la presentación entonces. Y voy a mostrarles un momento. Vamos a ver. Ok, denme un chance para enseñarles. Ok. En un momento para buscar lo que les tengo que mostrar. Ok. No, estaba buscando la guía que tenían que hacer, pero no, para este tema no tenían que hacer guía. Entonces, quedamos hasta aquí. Esta es la materia de, entonces, tratamientos del agua, tratamientos y problemas que se dan en el agua de ingreso de caldera, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar aquí. Voy a subir el video y les paso el link de YouTube, ¿verdad? Para que los que no estuvieron la puedan ver. Vamos a ver lo de la asistencia, quienes pusieron ahí el nombre. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo, prof? Hay que poner nombre, sí, prof. señor. Claro, que no, yo no sé. Es que Ya, Oscar, eso lo dije a las 3 y a las 3 y 5. Ok, entonces ahí ponen está. lo de la asistencia y quedamos aquí. Los que quieran entrar a la charla de ahora a las 6 me tienen que mandar un mensaje por privado antes de las 5:30 Una para pregunta, incluirlos. ¿Y esa hora exactamente sobre qué van a hablar? Electrónica industrial. De hecho es un tema que tuvimos que ver el año pasado y no se pudo ver por la situación, ¿verdad? Y el 15 de abril van a hacer otra charla sobre otro tema, pero sobre cableado estructurado, que era otro tema que tuvimos que ver el año pasado y no se vio. Entonces, por eso estoy consiguiéndole esas charlas para que ustedes por lo menos tengan un poquito de los temas que no vimos. Pero no es exigido porque es a las 6, ¿verdad? Ya eso queda a criterio de cada uno de ustedes si quieren aprender, ¿verdad?
Entonces me mandan un mensaje por privado los que quieran ingresar a la charla. Quedamos aquí entonces. Muchas gracias por conectarse. No sé si tienen alguna duda. No, prof. Bueno. Ok, Todo bien, prof. perfecto. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, bien. Gracias.